Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Verónica Ibarra y soy la directora ejecutiva de SUME, Sustentabilidad para México. Somos una asociación sin fines de lucro y oficialmente somos el consejo establecido del World Green Building Council para México. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en esta interesante sesión con Luisa Montes de Ecovalores, quien nos compartirá un tema de gran interés en estos momentos, del COVID a las finanzas verdes. Luisa es economista ambiental, se ha dedicado durante casi 3 décadas a las finanzas sustentables, desarrolló la calificación ambiental, social y de gobierno corporativo, ASG, de las empresas en bolsa para la creación del índice de sustentabilidad de la Bolsa Mexicana de Valores en el 2011. Actualmente dirige la calificadora ASG Ecovalores. Es parte del Comité de Sustentabilidad de Viva y del grupo promotor de la banca ética latinoamericana. Fue alumna de Satish Kumar en Schumacher College y de Nicholas Stern en London School of Economics. Luisa, además, es practicante regenicis. Desmiéntenme, Luisa, si se dice regenicis o regenicis. Es que es en inglés. Es en inglés. Ok, adelante, querida Luisa, te cedo la palabra. Ay, muchísimas gracias, Vero. Gracias por tu introducción y por la invitación. A mí me da muchísimo gusto poder platicar con ustedes sobre las finanzas verdes. Voy a compartir mi pantalla, a ver si ya se ve. Ya se ve, ¿verdad? Perfecto. Ok. Bueno, entonces yo tengo una presentación que tiene muchísimos slides. Voy a tratar de irme rápido para llegar a las preguntas, porque creo que lo más importante es este diálogo que podamos tener, porque obviamente con tantas cosas que están pasando al mismo tiempo, ver el punto de vista de cada uno es lo más interesante, ¿no? Entonces, aquí yo les estoy presentando lo que yo alcanzo a ver, pero es mucho más rico poder hacer este diálogo, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero cubrir, si me da tiempo, es cuáles han sido los efectos socioeconómicos de la crisis del COVID por la que estamos pasando y que parece que ya estamos saliendo, esperemos que ya estemos saliendo. Justamente hoy en la mañana leía que ya pasamos de pandemia a endemia, o sea que ya es endémico del ser humano y ojalá. ¿Cuáles fueron los efectos en la economía real? Y la respuesta de los gobiernos internacionales. Y luego vamos a ver cómo llegamos de la crisis del COVID a las finanzas sustentables, cuál ha sido el desarrollo a nivel internacional, qué sucede en México, y aquí voy a sacar la bola de cristal que tenemos los economistas para ver qué sigue hacia adelante, ¿no? ¿Qué creemos que puede seguir hacia adelante? Y después, pues, las preguntas, las respuestas, el diálogo que podamos tener, ¿ok? Pues bueno, primero los efectos económicos del COVID. Esta gráfica me gustó muchísimo porque nos representa el porcentaje de las economías que se encuentran en recesión desde 1871 hasta el 2021. O sea, por ejemplo, en 1931, que esta fue la depresión del 29, este es el porcentaje de economías que se encuentran en recesión, ¿no? Pero fíjense, en el 2021 es mayor aún que en el 31, ¿no? Mayor aún que en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. O sea, es la primera vez que todas las economías realmente experimentamos un problema tan grave. O sea, no estábamos preparados para esto de ninguna forma, ¿no? Como que fue algo que nos cayó y que tuvimos que aprender muy rápidamente, ¿no? Entonces, fíjense, aquí esta gráfica de la OCDE nos indica cuál fue el impacto en el 2020. Si se fijan, este es la decreción, el circulito es qué tanto decreció el PIB o la economía de este país en el 2020, y el cuadradito así es el que no tiene, no es sólido, es qué tanto se recuperó en el 2021. Y estos son todos los países que están en la OCDE. Y aquí en el negro nos da el promedio de la OCDE. Entonces, si nos vamos al 2020, vamos a ver que México estuvo entre los países que más le pegó la crisis, o sea, el decrecimiento de la economía de México fue uno de los más fuertes. Y después vemos la recuperación al año siguiente, ¿no?
Y entonces podemos ver que aquí, en este lado, por acá a la derecha, hay países, voy a tratar de, es que no me deja ver, a ver si puedo cambiar esto para no ver. A ver, digo, espero no salirme del... Ah, no, eso es abandonar la reunión. No, es que estoy tratando de ver nada más mi pantalla para poderles mostrar, pero creo que no se puede. Espero que ustedes sí vean toda la pantalla. ¿Sí ven la pantalla completa? Sí la vemos, Luisa. Ok, perfecto. Entonces, bueno, aquí al lado derecho vemos las economías que tuvieron menos impacto y que han tenido una recuperación más rápida. Y bueno, vemos que a México le ha costado mucho trabajo esta recuperación. Y bueno, por muchos factores que ahorita vamos a ver que, digamos, fueron manejados de manera diferente en México que en el resto de los países. Por lo pronto, el haber tenido un buen programa de recuperación y un apoyo para las empresas que no tronaran con el COVID, ¿no? Y bueno, este es ya como, así como que nos llovió sobre mojado con la crisis ahora de Rusia y Ucrania, ¿no? Este es un reporte del Fondo Monetario Internacional que se publicó este fin de semana. Y este fin de semana nos dice, bueno, la guerra en Ucrania, es que no alcanzo a leer todo, pero ustedes que sí lo alcanzan a leer, tiene un gran impacto en la economía global y más aún en los precios de las materias primas, ¿no? Que un escenario de por sí que ya estaba complicado por la pandemia del COVID, ahora le estamos agregando esta situación alimentaria, ¿no? Que va a ser un tema crítico. En México no lo hemos sentido tanto porque, digamos, esto está sucediendo en Europa, pero pues es lógico que después nos llegue, ¿no? Entonces, el Fondo Monetario Internacional en su informe de perspectivas dice que como Rusia es un importante proveedor de petróleo y gas y algunas otras materias primas junto con Ucrania de trigo y maíz, la caída actual y prevista del suministro de estos productos básicos ha hecho subir drásticamente los precios en Europa, el Cáucaso y Asia Central, Medio Oriente y Norte de África. Y hay muchos países en África subsahariana que han sido muy afectados, o sea, que ya tienen hambruna, que han tenido muchísimos problemas, ¿no? En marzo de 2022, el índice del Banco Mundial que mide los precios globales de los alimentos aumentó 37% anual. O sea, 37% es una barbaridad. David Malpass, el presidente del organismo, afirmó que un aumento del 1% en los precios de los alimentos provoca que 10 millones de personas caigan en pobreza extrema en el mundo, pero también en el país, ¿no? Entonces, digamos que en México no lo hemos sentido, primero porque el gobierno está subsidiando las gasolinas, ¿no? La diferencia entre la gasolina en México, entre el precio de la gasolina en México y en Estados Unidos, por ejemplo, ahorita en México está más o menos en 21, 22 pesos el litro de gasolina, en Estados Unidos está en 39, 40 pesos, o sea, el doble. El impacto, se ha sentido muy, muy fuerte en todo el mundo y en México estamos empezando a sentirlo. Yo no sé cuánto tiempo más puede aguantar el gobierno el subsidio a la gasolina. Que además el subsidio de la gasolina, ahorita como vemos, si estos precios, el aumento en los precios de los alimentos es un problema que provoca que la gente caiga en extrema pobreza, imagínense, además, el subsidio en la gasolina es un subsidio que beneficia mucho más a las personas de ingreso alto, ¿no? Entonces, es exactamente lo contrario de lo que quiere hacer un subsidio, ¿no? Un subsidio trata de arreglar la diferencia entre las personas de más altos ingresos y de menos ingresos, entonces el subsidio se debería de dar a las personas de los ingresos más bajos, pero el subsidio a la gasolina es un subsidio a las personas de ingresos más altos, entonces estamos haciéndolo exactamente al revés. Analizando ahora ya los efectos de la pandemia en México, esta gráfica se me hizo muy interesante que nos dice cuántos son los hogares con computadora y conexión a Internet como porcentaje. Y esto ha sido muy importante porque llevamos 2 años en que los alumnos, los estudiantes, han estado estudiando en su casa a través de computadora y conexión a Internet. Apenas estamos regresando ya a la escuela presencial. Pero si se fijan, las personas o las familias de ingreso bajo
son las que menos han tenido el acceso a la computadora y a la conexión de Internet, lo que hace que además el impacto de esta crisis sea mucho mayor en las familias de ingresos bajos, ¿no? Y bueno, con lo que estamos viendo ahorita encima del aumento en los precios de los alimentos, otro ejemplo es que cuando empezó la pandemia, más o menos un precio de un kilo de frijol, a la fecha se ha duplicado. Entonces el frijol, el arroz, todo esto se ha duplicado y además vamos a ver aquí el efecto en el trabajo. Nos decía Gurría, estaba platicando en una de sus conferencias que durante esta crisis del COVID se perdieron todos los empleos que se habían ganado desde la crisis del 2008, ¿no? Esta gráfica también es muy impresionante, que es la percepción de la recesión, o sea, qué tan fuerte y qué tan profunda creen que sea la recesión, los analistas principales, en el 91, en el 2009, después de la crisis del 2008, y en el 2020, que es la que está con anaranjado, se tenía, o sea, las predicciones eran mucho mayores que en cualquier otra recesión que hayamos visto, ¿no? Aquí les comentaba yo lo del empleo en México, el efecto en el empleo, que a pesar de que se ha venido ya recuperando, ya como que empieza a haber otra vez esta como mayor actividad, no se logra recuperar por completo los empleos que perdimos, ¿no? También es la baja en el PIB, que la vimos en la primera gráfica, pero que además aquí lo que quería decirles, veníamos de un mal año ya de por sí en el 2019 y ahora, bueno, con la crisis, pues el efecto fue tremendo. Y la recuperación no se ha dado a la velocidad que pudiera haberse dado, porque además se nos da esta como segunda crisis con el problema de Rusia y Ucrania, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿por qué no se ha devaluado el peso así como se esperaría, ¿no? Y eso es mucho porque hemos tenido unas remesas muy fuertes de los trabajadores mexicanos en el extranjero, que han mandado aún más dólares a México. Y la siguiente gráfica lo va a explicar aún mejor. Estos son los ingresos de divisas de México por diferentes fuentes. Entonces, fíjense, las remesas aumentan del año 2019 al año 2020, como lo vimos aquí, como van aumentando, pero fíjense aquí en las remesas. Ahora, fíjense, el resto de los ingresos de México, la inversión extranjera se cae, las ventas del crudo también se caen y el turismo, que también es uno de los principales ingresos de México, pues también se nos cae. Entonces, nada más, digamos, las remesas han estado muy, muy fuertes, y eso ha sido principalmente por el programa de Estados Unidos de apoyo al COVID, que fue algo inaudito, ¿no? Como Estados Unidos le dio, tengo entendido que entre 500 y 800 dólares a todas las familias. Entonces, muchos de ellos, pues eran los mexicanos que estaban en el extranjero, que mandan esos dólares de regreso acá a México, ¿no? Pero bueno, a pesar de que el gobierno lo trata de poner como algo positivo, pues sigue siendo algo negativo, porque lo que nos está diciendo es que los mexicanos que pudieran estar trabajando aquí en México y generando, digamos, bienestar aquí, pues tienen que ir al extranjero. Ahora, ¿cuál fue la respuesta internacional a este problema? Y aquí lo que me gustó de este reporte es que de la Agencia Ambiental Europea, es que ya está, digamos, basado en lo último que ha sucedido, ¿no? En este año ya 2021 y 2022, ¿no? Y me gustó mucho cuáles son como estas lecciones que hemos podido aprender del COVID-19. Entonces, los puse casi completitos, ¿no? Entonces, el COVID-19 puede ser como una lección tardía de una alerta temprana, ¿no? Lo que nos está diciendo la crisis que tuvimos del COVID-19 es que la degradación ambiental aumenta el riesgo de pandemias, que surgió y se intensificó a través de una compleja interacción que existe entre el ecosistema, la urbanización, los viajes internacionales y el cambio climático, ¿no? A pesar de que no sabemos muy bien cuál fue
si realmente fue el mercado aquel en China donde empezó, de cualquier manera sí se intensificó por los problemas que nosotros mismos hemos generado, ¿no? Por otro lado, nos demostró la pandemia que nuestras sociedades tienen un inmenso potencial para la acción colectiva y y al cambio cuando se enfrentan a una emergencia percibida. O sea, el cambio en nuestras vidas ha sido muy, muy grande. No sé ustedes cómo lo han percibido, pero incluso ahora que ya podemos empezar a salir, los hábitos cambiaron tanto que ya no estamos regresando a los hábitos anteriores. Entonces, esa lección de que sí podemos cambiar y hacer esta acción colectiva es muy buena. Ahora tenemos que utilizarla para el cambio climático, para la sustentabilidad, ¿no? Esta agencia que pudimos generar, agencia es como esta capacidad de cambio sin precedentes que mostraron los gobiernos y las personas para responder al COVID, no parece servir a la causa de la sustentabilidad. Por más que llevamos 26 COPs, 26 reuniones de los firmantes del Tratado Internacional de Cambio Climático, no podemos llevar esta agencia que tuvimos para el COVID para el cambio climático, ¿no? Otra de las lecciones es que la salud humana y la integridad ambiental están entrelazadas. Es necesaria una transición hacia una sociedad y una economía sostenibles para proteger a la salud humana. Eso creo que más claro ni el agua, ¿no? Por lo tanto, todos estos programas que es para reconstruir mejor o Build Back Better, donde la sociedad y los gobiernos tienen que reflexionar sobre cómo actuar de forma diferente y dejar de hacer algunas cosas por completo, ¿no? Entonces, aquí los gobiernos se están enfrentando a estos retos, ¿no? Que acabamos de ver, que son los retos sociales, ambientales, económicos, el clima, la desigualdad, la brecha creciente entre los ingresos de las personas que más ingresos tienen. La brecha se está ampliando no solo en México, en todo el mundo, en Alemania, en los países más desarrollados, bueno, obviamente en Estados Unidos, pero en todos los países esta brecha está creciendo, ¿no? Necesitamos generar un bienestar inclusivo y sustentable y esto sabemos que es un problema sistémico que está interconectado y que es urgente actuar, ¿no? La pobreza, la interconexión entre la falta de nutrición que tenemos, la salud, la infraestructura, o sea, esto también quedó clarísimo en esta crisis que estamos malnutridos y que además no tenemos esta capacidad de resiliencia ante un virus que está entrando, ¿no? Un virus nuevo. Eso creo que ha sido muy importante. Y la respuesta que ha ganado tracción en todo el mundo aspira a ir más allá del cambio climático, enfocarse en nuevas oportunidades de inversión. Este Build Back Better o Green Recovery Plans, que es la necesidad post pandemia de hacer un plan económico renovado y que ayude a todos los sectores. Entonces aquí les puse como los principales programas de reconstrucción, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido más de 1.5 trillones, que es este paquete de estímulos que les digo que ha llegado una parte a México, ¿no? La Unión Europea tiene un plan de recuperación de por lo menos 900 millones de dólares. Japón ha tenido, por ejemplo, $1 billón en ayuda a las empresas, lo cual en México no ha habido casi nada de ayuda, o más bien nada de ayuda a las empresas. En Corea igual, el Fondo Monetario Internacional ha tenido un estímulo verde fiscal, invirtiendo en cambio climático y en una transición hacia una economía baja en carbón. ¿Y cómo se ven estos programas? Bueno, en la OCDE, por ejemplo, pueden ver en su página que el foco está en la recuperación verde. ¿Y en qué parte de la recuperación verde? En calidad del aire, en agua, en mejor agua, en residuos, cómo manejamos adecuadamente los residuos, la protección a la biodiversidad, que reduce la vulnerabilidad para las comunidades en la pandemia y que aumenta la actividad económica, ¿no? Y genera ingresos, genera trabajos y reduce inequidades. O sea, no puede quedar más claro lo que nos está diciendo la OCDE y hacia dónde vamos. ¿A través de qué? Pues a través de acciones que hagan más rápida la recuperación y la transición hacia una economía de bajas emisiones.
Y como, bueno, la OCDE también dicen es muy importante empezar a medir, llevar un récord de los cambios que estamos realizando. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues a través de finanzas verdes, invertir en la recuperación verde. Lo mismo dice el Fondo Monetario Internacional, como la recuperación verde después del COVID-19, y todos los gobiernos alrededor del mundo tienen que desarrollar medidas de políticas que no solamente ayuden a salvar las vidas, sino también a mejorar la vida de las personas. Y todo esto a través de sustentabilidad y de políticas que tienen que ir hacia las finanzas verdes y hacia la recuperación verde. Igual nos dice la Comisión Europea que también el plan de recuperación es hacia la sustentabilidad. Y esto lo vemos muy claramente en todos los lineamientos que ha sacado la Unión Europea para las finanzas verdes, ¿no? Y también en América Latina, la CEPAL nos dice que la recuperación tiene que ser verde, tiene que ser inclusiva, tiene que ser resiliente y a través de la cooperación regional. Entonces, bueno, ya queda claro que la recuperación tiene que ir hacia la sustentabilidad. Ahora, ¿qué tiene que hacer el sector financiero para poder lograr esta recuperación y para poder lograr el financiamiento que se requiere en esto? Bueno, este es una gráfica del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, donde nos dice cuáles van a ser los efectos del cambio climático en los diferentes, bueno, en todo el mundo, ¿no? Entonces vamos a tener impactos en las especies. Eso es muy importante porque, como ustedes saben, si nos quedamos sin los insectos polinizadores, pues nos quedamos sin las cosechas de las cuales depende nuestra alimentación, ¿no? Esto, los incendios forestales, tener mayores inundaciones, la escasez de agua, que ya de verdad ya no les tengo que platicar porque en las últimas semanas hemos visto lo que está pasando en Monterrey, donde se quedaron sin agua y con incendios forestales, ¿no? El derretimiento del hielo y los cambios en las cosechas. O sea, ¿cómo va a afectar esto a todo el mundo? Y me gusta mucho referirme al informe Stern porque está desde el 2006, o sea, desde el 2006 el gobierno le encarga a un economista que por favor analice cuáles van a ser los efectos del cambio climático y lo que dice Stern que es que podríamos invirtiendo desde el 2006 entre el 1 y el 2% del PIB mundial para mitigar los efectos del cambio climático, ahorrarnos el 20% que nos puede costar si no hacemos nada, ¿no? ¿Y cuáles son los principales sectores donde tenemos que enfocarnos en energía, agricultura y todo lo que genera la deforestación? Entonces, ¿qué es lo que genera la deforestación? Pues el cambio del uso del suelo y por lo tanto todos los sectores que generen cambio del uso del suelo pues están también muy involucrados. Ahora, ¿cuál es la respuesta de México? Entonces, México lo que dice es, nosotros nos comprometemos a reducir nuestros gases de efecto invernadero en 22% para el 2030. El 2030 es mañana, o sea, ya está a la vuelta de la esquina, y en 50% para el 2050. Y reducir el carbono negro en 51%, ¿no? Por lo menos. De acuerdo a PricewaterhouseCoopers o PwC, se requieren para esto por lo menos unos 3,000 millones para alcanzar esta transición energética. ¿Cómo le vamos a hacer si no estamos creciendo como economía? Entonces no tenemos mayores ingresos en el gobierno y los pocos ingresos extras que tenemos en el gobierno se los están gastando en el subsidio de la gasolina, pues entonces vamos a tener que depender del sector financiero y por lo tanto del sector privado. Pero actualmente lo que está sucediendo con el gobierno es que le está quitando al sector privado las certezas que requiere para invertir. Entonces, por eso vimos en la segunda gráfica esta reducción en la inversión, ¿no? Pero bueno, el gobierno dice, y este no es de este gobierno, es incluso del anterior, que no importa mucho que el sector privado deje de invertir, sino que el presupuesto, los programas presupuestarios del gobierno están vinculados a los ODS y que realmente sí podemos llegar al fin de la pobreza porque el 100% de los programas presupuestarios del gobierno están destinados hacia allá. Entonces, esta gráfica lo que nos dice es qué tanto los programas presupuestarios del gobierno están apoyando a las metas o a los ODS.
en cuanto a educación de calidad, a igualdad de género, energía asequible. Obviamente se nota que este es del gobierno anterior, no del actual, pero bueno, según esto, el gobierno estaba, digamos, alineado a las metas, más o menos, digamos, las que menos es la reducción de las desigualdades y la vida submarina, ¿no? Pero lo que sí hemos visto, por ejemplo, en este de energía, es que al hacer este cambio del gobierno y decir, ya no nos vamos a ir por las energías limpias, sino que vamos a regresar a las energías fósiles, pues esto ya no es cierto, ¿no? No se da ni por los presupuestos gubernamentales ni darle la certeza al sector privado. Entonces, pues tenemos que voltear a ver al sector financiero y el sector financiero qué es lo que puede hacer independientemente de las políticas del gobierno, ¿no? Entonces, aquí lo que quise decirles es, bueno, en varios sectores del sector financiero hay cosas que podemos hacer, ¿no? En el sector de capital, en el área de capitales, pues hay índices de sustentabilidad, hay ratings y rankings, hay la integración a ESG o ESG en cada uno de los reportes de las empresas, la inversión con impacto y la creación de valor a largo plazo. Entonces, este es en el sector de capitales. En el sector de deuda, o sea, de bonos, aquí le voy a poner deuda también, pues tenemos bonos verdes, bonos sociales, bonos sustentables, bonos ligados a la sostenibilidad y los bonos COVID, que también ya están por salir algunos aquí en México. La banca, ¿qué puede hacer la banca, el sistema bancario en México y en todo el mundo? Lo que están haciendo es el SARAS, que es el sistema de análisis de riesgos ambientales y sociales, para que la banca no le preste a aquellos proyectos que están teniendo o le preste más caro y desincentive a aquellos proyectos que están teniendo impactos negativos en el medio ambiente, ¿no? También pueden desarrollar líneas de crédito verde. La Asociación de Bancos de México firmó el protocolo de los bancos y analizar los riesgos de la cartera. Y también pues está surgiendo la banca con valores o la banca ética, que va hacia solamente prestarle a proyectos que tengan beneficios ambientales, sociales y culturales, ¿no? Entonces aquí les quise poner cómo ha ido creciendo los firmantes o las instituciones firmantes de los principios, de inversión responsable de la ONU, ¿no? Este es del PRI. Todos estos, digamos, los que son la gráfica, la línea amarilla, son el número de signatarios, cómo ha ido creciendo los firmantes de los principios de inversión responsable, y la línea sólida son los activos que están bajo algún tipo de escrutinio de ASG, ¿no? O ESG. Entonces, lo más interesante es que fíjense en el 20 y el 21, no solamente no se redujo el número de firmantes, sino que la línea va creciendo a una tasa más rápida, ¿no? O sea, crecieron el número de firmantes y creció a una tasa mayor. O sea, a nivel internacional, cada vez más los dueños de activos, los administradores de los activos, es decir, los fondos de pensiones, los fondos de inversión, se han ido cada vez más hacia la inversión responsable, hacia la inversión limpia, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque las empresas cada vez más están siendo empujadas hacia allá. ¿Y cómo se hace esto? Pues el Newsweek cada año saca su lista de las empresas más responsables, más sustentables, las empresas mejor calificadas. Por su lado también han salido, aquí están los primeros fondos de inversión que nada más invierten en empresas sustentables. El Paxful Fund, que fue el primero que salió en 1971, Domine salió al principio de los 80s, y el Calvert, que es el fondo más grande de los Estados Unidos, el fondo del gobierno de California, ¿no? Entonces, todos estos fondos de inversión ya únicamente pueden invertir en estas empresas que están calificadas como responsables, ¿no? O como limpias o como sustentables. Y los índices de sustentabilidad que nacen en 1999 con el Dow Jones Sustainability Index, originalmente era nada más un índice, y ahora es una familia de índices en donde también está el de México, que nació en el 2020 con el Dow Jones, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poquito la historia. Después de que nace el Dow Jones, al año siguiente sale el FTSE for Good, que es el de la bolsa de Londres, y en el 2005 nace uno del que fue más
que influenció más la salida del mexicano, que fue el de Brasil, ¿no? Y entonces finalmente en el 2011 nace el IPC sustentable, que ahí es donde nosotros ayudamos a calificar a las empresas para desarrollar este índice. Y ya en el 2020 la Bolsa Mexicana de Valores se asocia a este Dow Jones Sustainability Indexes. Entonces las empresas mexicanas ya están siendo calificadas igual que las empresas en todo el mundo y reciben su calificación cada año y tienen este incentivo de ir mejorando año con año, ¿no? Y como les decía, en la parte de deuda nacen los bonos verdes en el año 2005, 2006, más o menos después del reporte Stern que les platiqué, y salen los primeros principios de bonos verdes, que los bonos verdes son aquellos bonos que están 100% dedicados a proyectos sustentables. Posteriormente nacen los bonos sociales, que son los que tienen beneficios sociales, y luego los bonos sustentables, aquí están, que sumando los bonos verdes y los bonos sociales, nacen los bonos sustentables. En 2020 nacen los bonos ligados a la sostenibilidad. Esto es súper importante y ojalá esto quede súper claro, porque si se fijan, los bonos verdes son para financiar únicamente proyectos o empresas que son 100% sustentables. ¿Y qué pasa si tenemos una minera o una cementera o una empresa de petróleo que realmente tiene un impacto muy grande en el medio ambiente? No podía sacar un bono verde. Entonces, en el 2020 salen estos que son los Sustainability Linked Bonds. Y eso lo que nos dice es, ok, no importa que tu empresa realmente tenga un impacto alto en cuestiones ambientales, lo importante será que mejores. Entonces, aquí por eso se llama Sustainability Linked Bonds, porque lo vamos a ligar a un KPI, o sea, a un indicador particular que normalmente son las emisiones. Y lo que vamos a ver es, bueno, no importa que seas una empresa petrolera que tiene unas grandes emisiones, si tú vas disminuyendo gracias a este bono tus emisiones, entonces puedes emitir y financiar aquellos proyectos que te permitan tener un mejor desempeño ambiental. Entonces, estos son súper importantes y realmente los invito a que los analicen y que vean cuáles de sus empresas o cómo podemos ayudar a las empresas para que cada vez más puedan financiar los cambios que requieran hacer a través de estos bonos. O sea, ya no hay ningún pretexto, porque al principio decían, bueno, pero aquí solamente pueden financiarse las empresas que son súper limpias. Ahora pueden ser las súper sucias, que se están haciendo cada vez mejores, ¿no? Y aquí tenemos un poquito qué tanto van a ir creciendo los bonos temáticos a pesar de la pandemia, a pesar de la guerra en Ucrania. La tendencia sigue siendo a crecer, ¿no? Y realmente todas estas emisiones de bonos nos están ayudando, o el objetivo es que nos ayude a lograr los objetivos de los ODS, las metas de desarrollo sostenible, y los objetivos de París, ¿no? O sea, lo que quieren es que logremos nuestros objetivos, ¿sí? Y bueno, estos son los ODS, que espero que ya todo el mundo conozca, los 17 ODS, que son a los que nos puede ayudar esta emisión de bonos. Y aquí lo que quise fue como un poquito platicarles cuál ha sido la historia de la emisión de bonos temáticos en México, ¿no? Este es digamos, los primeros bonos que salieron en septiembre de 2018. Los primeros que salieron fueron los de Nacional Financiera, los de HSBC, otra vez Nacional Financiera, pero también aquí ya salió Grupo Rotoplas, que sacó un bono social desde el 2018, ¿no? Entonces, aquí fue como el primero. Aquí salió el Grupo Agroportuario de la Ciudad de México, que realmente iba a ser un gran, bueno, es un bono que vamos a seguir pagando para un aeropuerto que no vamos a construir, pero bueno, no vayamos a ese lugar que es muy deprimente. Y estos son como los bonos limpios durante 2021. FIRA sacó un bono social de género para ayudar a que en el campo haya más oportunidades para las mujeres. Banobra sacó un bono también durante 2021. Bancomext, Fonacot y NAFIN sigue sacando. Y también el gobierno de la Ciudad de México
también sacó un bono, y bueno, y Hacienda sacó un bono muy grande, ¿no? Y bueno, aquí les puse un poquito cuáles han sido a nivel internacional, digamos, los principales hitos que pretenden mover al sistema financiero hacia la sostenibilidad, ¿no? Entonces, el NGFS, que es el Network for Greening the Financial System, que es un grupo que empezó con 18 bancos centrales, pero ahora ya tiene a casi todos los bancos centrales del mundo. Lo más importante es que Banco de México fue uno de los iniciales, ¿no? Y lo que trata de hacer es incluir en análisis de los riesgos ambientales y sociales en el sector financiero. Y para que se asegure que se cuente con el financiamiento necesario para la transición hacia una economía sustentable. Y sus principales acciones consisten en integrar los riesgos climáticos en la supervisión financiera, integrar factores de sostenibilidad en el manejo de los portafolios, mejorar la información, que eso vamos a ver que este es como el coco de los ESG o de los ASG, capacitar y compartir conocimiento, lograr que la información climática sea consistente y robusta, o sea, que más o menos podamos comparar entre una empresa y otra, y apoyar el desarrollo de la taxonomía en las actividades económicas, que la taxonomía es aquella, o sea, la taxonomía, creo que tengo uno más adelante, pero lo que nos trata de decir es cómo le hace el sector financiero para saber si algo es verde o no es verde. O sea, un analista financiero, un ejecutivo bancario no es necesariamente un experto en sustentabilidad. Entonces, ¿cómo le hace cuando le llega un proyecto? ¿Cómo sabe si es o no un proyecto que debe de financiar? Eso es lo que nos ayuda la taxonomía. Si el proyecto está en la taxonomía, adelante, es un proyecto verde, hay que financiarlo, hay que darle mejores tasas, ¿no? El G20 también, junto con la ONU, ha desarrollado un grupo de trabajo también para desarrollar políticas y marcos de análisis, promover principios voluntarios de finanzas sustentables, también capacitar, apoyar el desarrollo de mercado de bonos verdes, ayudar a la facilitación internacional de proyectos sustentables y mejorar la medición de los impactos. Y aquí les decía yo, la Unión Europea sacó su taxonomía en el 2019, que lo que busca es reorientar el capital hacia inversiones sustentables, manejar adecuadamente los riesgos climáticos e impulsar la transparencia y el enfoque de largo plazo financiero y económico. Ahora, ¿qué ha sucedido en México? Ya me voy a ir más rápido porque ya nos queda poco tiempo. Lo que ha sucedido en México es que el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes también está ayudando al desarrollo de finanzas sustentables en México. Y si quieren, ahorita si nos da más tiempo en las preguntas, me voy a más detalle en esto, pero lo más importante del Consejo Consultivo es que cada año ha hecho un evento importante, entre ellos la declaración de los inversionistas a favor del financiamiento de bonos verdes. ¿Y qué significa esto? Significa que los principales inversionistas en México, que son obviamente los fondos de pensiones, es el inversionista más grande de México, se compromete a invertir en estos bonos verdes. O sea, si una empresa tiene un proyecto que mejore la sustentabilidad, no se tiene que preocupar porque quién va a comprar mi bono, porque ya hay como este compromiso de los fondos de pensiones de comprarlos, de invertir en ello, ¿no? Banco de México también en marzo de 2020 sacó dentro del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero el Comité de Finanzas Sostenibles que está trabajando en el desarrollo de la taxonomía para México, el marco de revelación de información, el análisis de los riesgos ASG y las oportunidades de inversión sustentable. Y finalmente, la pregunta es, ¿qué sigue en el mundo y para México, no? Una cosa que sigue es estandarizar los reportes, ¿no? O sea, si se fijan, estos son algunos de los reportes de la forma o de los guidelines o de los marcos de reporteo que existen. Y entonces las empresas se vuelven locas pensando, bueno, ¿cuál es el mejor de los marcos? Y cada día sale un marco nuevo. Entonces, ¿cómo le hacemos para estandarizar un reporte que sea igual, que sea comparable, que cualquier inversionista pueda analizar qué tan bien o qué tan mal está una empresa en ASG? Al mismo tiempo tenemos muchísimos calificadores. Digo, aquí tengo 3, 6, 7 calificadores, pero existen más de 600 calificadores en el mundo y cada uno tiene su metodología, cada uno tiene su forma de calificar. Como pueden ver aquí, la cobertura, por ejemplo, Bloomberg sigue a 11,500 empresas en 120 tópicos y lo hace diario, ¿no? RepRisk analiza 145,000 compañías
no interactúa con la empresa cuando le da una calificación, te da una calificación también diaria. Bueno, aquí, como pueden ver, Standard Poor's lo hace cada año, ISS lo hace cada año. Y fíjense en la escala de las calificaciones. Aquí, Bloomberg es una calificación en base 100, MSCI nos da una calificación de A a C, Standard Poor's nos da de 0 a 100, Sustainalytics igual de 0 a 100 con 5 niveles de riesgo, ISS nos da de A más, A de menos. Y entonces, imagínense que a las empresas les llega una calificación o 5 calificaciones diferentes con 5 metodologías diferentes, con 5 fuentes de información diferentes, y entonces dicen, pues, ¿a quién le hago caso, no? Si todos son diferentes. Entonces, necesitamos estandarizar los reportes y hacer las calificaciones comparables, ¿no? Así como en la parte financiera podemos comparar y qué es un Moody's A+, con un Fitch, con un Standard Poor's, necesitamos hacer esta misma y saber qué significa una calificación y otra en cuanto a ESG. En el sector financiero tardamos muchos años en que pudiéramos hacer una comparación entre una calificación de Moody's, de Fitch y de Standard Poor's de una calificación financiera. Ahora tenemos que hacer eso mismo para una calificación ESG. Y ya, finalmente llegamos a las preguntas y respuestas y con esto dejo de compartir. Muchas gracias, Luisa. Qué interesante todo este tema. Déjame activar mi cámara para verme. Aquí estoy. Qué interesante tema, Luisa. Tenemos algunas preguntas para ti, para ver si nos las puedes responder. La primera es, ¿qué sucedió en Glasgow respecto a finanzas sustentables? Pues muy buena pregunta. Glasgow fue la COP26 que fue a finales del año pasado y donde los gobiernos por la 26ª vez se juntaron para ver si llegaban a un acuerdo respecto al cambio climático. Y como el sector financiero estaba viendo que pues ya llevan 26 reuniones y no han logrado mucho, dijeron, bueno, pues vamos a hacer como digamos una COP paralela en donde el sistema financiero sí va a llegar a acuerdos, ¿no? Y entonces se llegó a un acuerdo en donde los bancos ya están no solamente lo que les dije, analizando el desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo de todas las inversiones que están haciendo, sino que los bancos se están comprometiendo a llegar al cero neto, ¿no? Entonces, esta alianza del net zero, en donde la mayor parte de los bancos grandes a nivel internacional ya se comprometieron que para el 2050 vamos a llegar al cero neto. Y ese es el objetivo, es que las emisiones no suban más para que, digamos, que el máximo aumento en el clima sea de 1.5 grados, para que no suframos las consecuencias horribles que se están esperando, ¿no? Entonces, eso fue muy importante porque el sector financiero está impulsando más que los gobiernos. Claro. Muy interesante. Muchas gracias. La segunda pregunta, ¿qué avances hay para el sector de fibras y bienes raíces? Bueno, como les decía yo que uno de los principales sectores que ha sido el causante, digamos, de las emisiones de cambio climático, todo el cambio climático ha sido el cambio del uso del suelo, pues obviamente el sector de real estate, ¿no? De bienes raíces, tiene un impacto importante en esto. Entonces, hay mucha expectativa en cuanto al sector para que mejore. Y es uno de los sectores que más tiene, digamos, esta parte de certificaciones, ¿no? Hay muchas certificaciones a nivel internacional que son muy respetadas, que otros sectores no tienen. O sea, el sector cementero no lo tiene, el sector minero no lo tiene, el sector petrolero no lo tiene. Entonces, creo que las fibras y el sector de real estate tiene esa gran ventaja que pudiera aprovechar, que tiene estas certificaciones muy, muy reconocidas, tanto por los inversionistas como por el sector en general, ¿no? Ok. ¿Y quiénes son los principales inversionistas responsables? Pues como les decía, en México son fondos de pensiones, fondos de inversión, los bancos, los propios bancos, ¿no? En Estados Unidos, además de estos tres, tenemos también las universidades. La Universidad de Harvard tiene uno de los endowments más grandes del mundo. Las que les comentaba de California, de los maestros de California o los
los trabajadores del sector público de California. Y en Noruega, por ejemplo, el fondo de inversión más grande es el fondo de petróleo, que se dieron cuenta que el petróleo era un recurso no renovable y entonces el 10% de las ventas de petróleo las han metido toda la vida a un fondo que ahora es el fondo más grande de Europa, el segundo más grande del mundo, y solamente invierte en empresas limpias. Ok, muy bien. Excelente, pues no sé si alguien de la audiencia, todavía tenemos 10 minutitos, no sé si alguien de la audiencia quisiera hacer alguna pregunta a Luisa. Y aquí hay una pregunta. Vamos a ver. Dice Jesús Solana, buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Les comento que somos una constructora ubicada en la ciudad de Puebla con el interés de desarrollar proyectos sustentables y mudar nuestro portafolio de propiedades a área verde. La pregunta que tenemos es, ¿cuál es la mejor forma de acreditación para que los inversionistas reconozcan nuestra empresa como verde ecológica? Ay, pues qué buena empresa, Jesús. Y justo tiene mucho que ver con las otras preguntas que el sector de construcción tiene muy buenas certificaciones, ¿no? LEED creo que es una de las certificaciones más reconocidas a nivel internacional. Entonces, cualquier certificación, digamos, cualquier edificación, construcción que esté certificada LEED, ya tiene este reconocimiento a nivel México y a nivel Estados Unidos. Y bueno, en Europa hay como una certificación similar a LEED, entonces creo que esa puede ser muy buena. Eso es para la construcción, no exactamente a la empresa. No existe así como una certificación que tú pudieras decir, bueno, ya como empresa yo ya tengo esta certificación. En México, como todos sabemos, el más reconocido o el más usado es este del distintivo de empresa socialmente responsable, digo, hay más de 2,000 empresas que lo tienen. Y creo que ahorita están haciendo unos cambios muy interesantes para que el mercado lo reconozca más como un certificado que como un distintivo por cual que pagas por recibir, ¿no? Entonces, creo que tenemos que darle el beneficio de la duda a estos cambios que están haciendo actualmente. Seguirlos, ¿no? Gracias, Luisa. Pues creo que ya terminamos por hoy con las preguntas. Yo también les recuerdo a la audiencia que, bueno, que Sume tiene membresías para todos y ojalá se puedan, pues, entrar con nosotros, Jesús, algunas otras personas, porque viene una parte, estamos haciendo una reestructuración en los beneficios de la membresía y la verdad es que vienen cosas muy, muy interesantes también. Entonces, bueno, pues no me queda más que agradecerte, Luisa, el día de hoy, esta presentación tan padre. Te agradecemos muchísimo y bueno, pues agradecemos a toda la audiencia su tiempo también. Los esperamos en nuestros próximos webinars. No olviden que mañana tenemos Lead Innovators y también para que sigan nuestras redes sociales. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y muy buenas tardes. Bye. Bye. Ahora sí ya le paras de...